Hasta ahora, en el programa Yo Soy Jesús, hemos tenido encuentros muy interesantes con la persona de Jesús, quien se presenta de diferentes maneras. Recordemos, yo soy el camino, la verdad, la vida, para que lo conozcamos más profundamente y nos identifiquemos con Él. Recordemos que nuestro deseo, de ustedes que me escuchan y mío también, es vivir con Cristo, por Cristo y en Él. Porque hemos experimentado que en esta vida, en la que somos meros peregrinos, necesitamos de su espíritu, ruaj, recuerdan el aliento de Dios, para ser felices. Las personas que todavía no lo conocen por diferentes razones, también pueden acercarse a Él, porque su amor es para toda la humanidad, aquí y ahora. Sirva esto de introducción a este episodio del programa Yo Soy Jesús. En esta oportunidad, los invito a que meditemos la primera parte del capítulo 15 de San Juan, donde Jesús se identifica como la vid verdadera. Esto está en Juan 15, del primer versículo al 17. Este yo soy está unido a un ustedes son, a diferencia de las otras formas en que Jesús se ha presentado. Por ejemplo, yo soy el pan de vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero en este caso, también nos dice ustedes son. Vamos a ver. Me permito leer algunas de las frases de este capítulo, porque nos vamos a detener en un verbo que se repite hasta 12 veces en 17 versículos. El verbo permanecer. En este caso utilizaremos la traducción de la Biblia de nuestro pueblo, de los misioneros claretianos. Bueno, primero dice Jesús, abro comillas, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Él corta los sarmientos que en mí no dan fruto. Los que dan fruto los poda para que den aún más. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he anunciado. Permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Así como el sarmiento no puede dar fruto por sí solo, si no permanece en la vid, tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Cierro las comillas. Estos son los primeros 4 versículos del capítulo 15 de San Juan. Muy interesante porque en el versículo 5 resume todo lo anterior en una frase. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. Separados de mí no pueden hacer nada. Más adelante, Jesús nos explica el significado de ese permanecer en Él. Dice Jesús, comillas, como el Padre me amó, así yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Este es el versículo 9. Además, se refiere a que el fruto debe ser permanente. Dice Jesús, en palabras del versículo 16, más adelante, no me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes y los destiné para que vayan y den fruto, un fruto que permanezca. Cierro comillas. Entonces, analicemos estos versículos tan profundos. ¿Qué es la vid? Bueno, es una planta, la que produce uvas. Pone ese ejemplo Jesús porque en la sociedad de su tiempo y en el Mediterráneo, la vid es una planta muy común. En otra época o en otra región geográfica, quizás Jesús se identificaría con el cafeto o con la higuera o con el naranjal o con la planta de maíz. Lo importante aquí no es la vid, sino la manera en que Jesús está expresando que Él mismo es la planta en su totalidad, no solamente del tronco, del tallo, y sus discípulos las ramas o sarmientos. Si hemos de permanecer en Él, notemos esa preposición en Él, está dando a entender Jesús que mis acciones son las de Él. Mis acciones son las de Cristo. Mis palabras son las de Él. Mis actitudes hacia el mundo y el prójimo
son las de Jesús. Es decir, que Jesús se manifiesta a través mío, en mi trabajo, en mi familia, a la hora de afrontar los problemas, en el momento de saludar a los demás, en ese buenos días que diste hoy o en el buenas noches que vas a dar más adelante. En otros términos, yo en él y él en mí. Qué interesante, porque él no nos dice yo soy el tallo y ustedes las ramas, sino que yo soy el todo. De ahí viene ese concepto tan interesante que bueno, en nuestro lenguaje se ha traducido como permanecer, pero es el ser en realidad. Somos de Jesús y Él en nosotros. Veamos cómo Jesús nos está indicando también el significado espiritual de este verbo, permanecer. No lo usa como otro verbo, por ejemplo, como el verbo estar. Analicemos entonces el verbo y el concepto. Permanecer sugiere que es en todo momento de la vida, no solamente en algunas circunstancias, en misa, por ejemplo, ante Jesús sacramentado, durante la oración, en actividades grupales de la parroquia, por ejemplo. Permanecer en Jesús indica también una entrega total, sabiendo que Él es el centro de nuestra vida material y espiritual, en la salud y en la tribulación, cuando estamos alegres y tranquilos y también cuando sufrimos. Al permanecer en Jesús, seremos capaces de perdonar al que nos hace daño, capaces de buscar el bien, seremos capaces de ser instrumentos de paz con la gracia de Dios. Si permanecemos en Jesús, al vernos, las personas verán a Jesús. Sentirán su amor y su compasión. Podremos ser fieles a sus mandatos y nuestro estilo de vida cambiará. Podremos entonces, como San Pablo, decir, crucificado con Cristo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo pueden buscar, esta frase tan interesante en Gálatas 2:20. En el discurso de Pablo, deja entonces que hable la nueva vida que él lleva dentro. Hasta aquí entonces hemos analizado el verbo permanecer en ese contexto de yo soy la vid verdadera. Muy interesante también, y ahora ¿qué hago? ¿Verdad? Si yo no soy como Jesús, pueden preguntarse ustedes. Interesante hacer este ejercicio. Pregúntense y lo pueden anotar en sus cuadernos. ¿Qué tipo de sarmiento soy yo? O sea, ¿qué tipo de rama soy yo? ¿Doy fruto? ¿O más bien soy egoísta y yo no hago nada más que cuidarme a mí mismo y velar por mi vida? También otra pregunta que nos puede llevar a la reflexión es, ¿se puede tener éxito o ser feliz separados de Jesús, la vid verdadera? Esas obras, proyectos, ideas, trabajos, tareas, todo lo que te propongas, ¿tendrán vida auténtica en Dios? Otra interesante pregunta que podemos hacernos es, ¿me dejo podar por Dios? Recordemos que podar en el sentido propio es limpiar. Limpiamos una planta, un árbol, quitar todo lo que no sirve, lo que obstaculiza para dar fruto. Y por supuesto, la poda va a producir dolor. Produce dolor en la planta. La planta es un ser vivo, igual que nosotros. Entonces, el sufrimiento más bien nos lleva a Jesús, a la realización total, ¿verdad? Porque recordemos, el mismo San Pablo lo acaba de decir, o en la cita que yo hice, Gálatas 2:20, crucificado con Cristo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y la última pregunta que también se me ocurre que ustedes pueden hacer para hacer una reflexión ante mi espejo, ¿verdad? Porque esa es la idea de estos programas, llevarte a una reflexión
para ver cómo está mi relación con Jesús y con los demás. Esta pregunta es interesante. ¿Me apego a los hábitos, deficiencias, ideas, placeres que me impiden o limitan los frutos espirituales? Bueno, es un ejercicio muy interesante, muy difícil, que puede tomarte toda la vida, todo el resto de tu vida, o puede concentrarse en un día de silencio, en una tarde de silencio, porque es una evaluación de mi vida. Pero eso es interesante, hay que hacerlo, es necesario. Y para eso hay que ser muy sinceros con nosotros mismos y recordar las frases de Jesús, ¿verdad? Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. Él no nos va a abandonar nunca.